La Vamos a empezar. grabación, sí. Ya estamos, para avisar a todos que estamos grabando y que podrán hacer preguntas o comentarios de la presentación, sea en el chat o sea después de la presentación directamente abriendo el micrófono. Estamos grabando. Gracias. Adelante. Bueno, muchas gracias, Dominique. Entonces, como les estaba comentando, este es un esfuerzo colaborativo entre varias organizaciones que fue liderado por el CATIE. Trabajamos con con la UNAM León a través de su Facultad de Ciencias Veterinarias, con el que estuvimos haciendo los talleres participativos de la validación de este modelo de participación. Y aquí nos vamos a enfocar en lo que es la conceptualización y la descripción de este juego que está basado en las teorías de Serious Gaming. Bueno, ¿por qué? ¿Por qué queremos promover la participación en espacios rurales? Entonces, ¿cómo generamos esa participación que nos va a dar no solamente esa participación pasiva, sino que queremos una participación que promueva tanto los acuerdos, la negociación y el entendimiento? Entonces, desde hace varios años se ha venido trabajando en mejorar estos esquemas de participación ciudadana a través de el uso de herramientas y metodología, ¿verdad? Que van a permitir que esta participación pueda atacar los problemas complejos. Y estos problemas complejos se expresan en diversos ámbitos, ¿verdad? Que van desde la parte de conservación, manejo de uso de los recursos naturales, la planificación y sobre todo el tema de cómo nos comunicamos. Estas metodologías, ¿verdad?, de participación permiten lo que es el aprendizaje en vivo, la negociación y la concientización en los procesos de manejo de recursos naturales, y muy importante cómo logramos nosotros a través de este consenso poder tener esta estrategia de comunicación interdisciplinaria que nos va a generar estas negociaciones. Una de las herramientas, ¿verdad?, que se utiliza para promover esta participación es el enfoque de Serious Gaming, y en estos juegos serios, con esta herramienta podemos estimular la acción colectiva y el aprendizaje social de actores clave, ¿verdad?, que estamos apuntando. Y este aprendizaje social se da sobre todo porque en estos espacios se crean las oportunidades para que las personas o los actores claves puedan compartir su idea. Además, se le da el espacio para que puedan ver cuáles son esos puntos de encuentro y sobre todo que puedan quitarse ideas preconcebidas que puedan tener de los actores que están participando en un territorio o un espacio. Además de que con este enfoque se permite la participación de calidad, ¿verdad? Y cuando hablamos de esta participación de calidad, que no solamente queremos un número, sino que esa participación se puede ver reflejada en una agenda o un plan consensuado que se vierte, ¿verdad?, de estas negociaciones y este entendimiento que se da con el aprendizaje social. Algunos ejemplos del uso de esta herramienta hay varios, por lo menos a nivel de discusión de políticas, por ejemplo, o estas estrategias a nivel de los territorios y paisajes que tienen que ver con acciones de desarrollo. Por ejemplo, en Holanda se utilizó esto para incentivar las negociaciones entre entidades gubernamentales y otras gente que son usuarios de los paisajes, que pueden haber inversionistas tanto privados, estatales, y también tenemos las organizaciones que velan por el tema de conservación o temas que están más ligados con ambiental. Y durante estas sesiones o negociaciones la gente se puede dar cuenta, o los participantes se dieron cuenta, de la interdependencia y sobre todo que hay intereses comunes entre los participantes, y sobre todo, como vimos en la lámina anterior, se creó esta oportunidad de que se pudieran quitar algunos prejuicios, ¿verdad?, que la gente pudiera reconsiderar cuál es el valor que tienen los actores y cómo pueden trabajar hacia un objetivo común. En temas de desarrollo de políticas o normativas también se ha aplicado estos enfoques, por ejemplo, en plantaciones de café, donde ha habido desde hace varios años, en este ejemplo en específico, que es en la India, había conflictos por el uso de las especies maderables, ¿verdad?, que crecen con los cafetales, y había ciertos conflictos porque había siempre como una autorización antes de que se pudiera aprovechar o cosechar estos árboles. Entonces, durante estas sesiones
se invitaron a los actores, ¿verdad?, importantes o que están influenciando tanto la parte macro como los usuarios de los sistemas agroforestales, y ahí se dieron unas simulaciones para ver cuál era el efecto de que se quitaba la normativa o no, y esto ayudó a que se pudiera generar un consenso y ver qué política y por qué si era importante tener la normativa o no. Entonces, ¿cómo podemos aplicar esto al sector ganadero en Nicaragua? Que este es el ejemplo que estamos trayendo, ¿verdad? De cómo promover esta participación. Antes de entrar en cómo desarrollamos este modelo, hay que conocer un poco cuál es ese contexto, ¿verdad?, de Nicaragua. Bueno, en Nicaragua la ganadería es súper importante, genera alrededor de un 31% del empleo en el sector agrícola, y también aporta el 5% del Producto Interno Bruto. Pero el modelo de trabajo, ¿verdad?, o la gestión que tiene este sector es una ganadería tradicional, y se le aduce, ¿verdad?, que es responsable de la degradación de ecosistemas naturales. En un estudio se logró reportar que entre 1983 y el 2013 se perdieron alrededor de 3.3 millones de hectáreas de bosque. Este modelo de gestión que tiene la ganadería en este país ha conllevado también a tener un agotamiento de los suelos y el aumento, ¿verdad?, que puede tener esta actividad pecuaria frente a los efectos del cambio climático, porque ya sabemos que esta es una acción de doble vía. Y también en algunos sitios o en algunos países donde estuvimos trabajando a través de los talleres participativos, la actividad es cada vez menos rentable, y ha habido también un empuje hacia un cambio hacia otros usos de suelo. Por ejemplo, ahora se está introduciendo en áreas que antes eran de ganadería, está el monocultivo de palma de aceite, ¿verdad?, que esto también tiene sus efectos en temas de seguridad alimentaria. Otros aspectos importantes a nivel sectorial, miramos que la ganadería en la producción primaria tienen más de 160.000 fincas, la mayoría de las fincas son de doble propósito, hay alrededor de unas 6 millones de manzanas de pastura, se estima que tiene unos 6.2 millones de cabezas de ganado, esto al 2020, esto es un estudio que tiene la FAO en conjunto con la estructura de gobernanza del gobierno. Es un sistema extensivo que está caracterizado por baja productividad, y entre los datos que se reportan tenemos que hay alrededor de 850.000 cabezas que se sacrificaron en el 2020 para este reporte, y se producen más de 359 millones de galones de leche al año. Entonces eso es como para que tengamos una idea de lo que tiene el sector. Quiero quitar esto. ¿Sí? Y como miramos también, siempre tenemos este efecto de cuánto es el impacto que tiene en la degradación de bosque o en la conversión de usos de suelo, y para Nicaragua para ese año se estima que se pueden perder alrededor de 130.000 manzanas, ¿verdad?, de bosque hacia pasturas. Si lo vemos a nivel de sector, en la parte que es de carne, trayendo de los datos de la diapositiva anterior, miramos que se sacrifican 850.000 cabezas, la mayoría son en mataderos, y también hay en rastros municipales, que estos son dentro de cada municipalidad, hay un espacio para la matanza de los animales. Hay 6 mataderos industriales, ¿verdad?, que tienen una capacidad de 3.600 reses por día. También estos mataderos industriales tienen espacio, ¿verdad?, para tener a los animales antes de sacrificarlos, y tienen una capacidad instalada de 223.000 novillos, ¿verdad? En términos de exportación, el subsector carne representó para Nicaragua en el 2020 más de 550 millones de dólares. Ustedes pueden ver lo que significa el sector ganadero. En términos del subsector leche, como le mencioné, hay más de 359 millones de galones de leche que se produjeron en el 2019. Hay una parte que se procesa a través de la gran industria. Hay 110 centros de acopio. Una buena parte de la leche que se produce es para la producción de queso. En términos de exportación, el que se
El que se exporta es el Tico Morolique, que es un queso semiduro, ¿verdad? Que es normalmente para freír y en términos de exportaciones, pues representan más de 190 millones de dólares. Entre el 2010 y el 2020 se han generado inversiones alrededor de más de los 300 millones de dólares y esto al país le representó en ganancias de 700 millones de dólares que representan un 27% de las exportaciones. Entonces, eso es como está el sector. Miramos que hay una gran huella ambiental. Entonces necesitamos generar una discusión y negociación entre los sectores de la ganadería, ¿verdad? Para incentivar el cambio de paradigma hacia una ganadería sostenible. Y estos cambios de paradigma son posibles, ¿verdad? Si generamos estas discusiones de aprendizaje social donde podamos tener planes comunes y algo concertado. Entonces, ¿cómo tratamos de promover estos espacios de aprendizaje social y cohesión? Lo hicimos a través de este enfoque de juego de roles que le llamamos participación ciudadana en pro de una ganadería sostenible y con este modelo o enfoque quisimos responder, ¿verdad? ¿Cuál es la importancia protagónica y conjunta de los principales actores del sector ganadero en la formulación de políticas o normativas que incentiven, ¿verdad? Un desarrollo de una ganadería más sostenible? Entonces, como parte de la metodología y de idear, ¿verdad?, cómo podemos crear este espacio de aprendizaje, esto se creó, la metodología que utilizamos, hicimos una revisión tanto de la literatura sobre zero gaining para ver qué elementos podríamos traer al contexto nicaragüense, ¿verdad? Se hizo una consulta de fuentes oficiales sobre las leyes y sobre todo los lineamientos que rigen al sector ganadero para ver cómo esta información puede ser plasmada o puede ser gamificada posteriormente. Además, toda esta información de revisión postsecundaria también se complementó con una aplicación de encuestas a actores claves en el sector nicaragüense y esta encuesta estaba dirigida a poder conocer cuáles eran la visión que tenía el sector desde la perspectiva de los usuarios, ¿verdad? O de los responsables del sector y también cuáles son los cuellos de botella y la estrategia, ¿verdad?, de organización que tienen. En estas encuestas participaron dos organizaciones que fomentan la competitividad del sector, que son las Comisiones Nacionales Ganaderas y también una federación de asociación de ganaderos. Todas estas son asociaciones gremiales que representan productores. Teníamos una organización de desarrollo que se llama Heifer Nicaragua, que tiene proyectos en Nicaragua bastante grandes, sobre todo en las zonas donde se considera que es la mayor productora de leche en Nicaragua. Las instituciones educativas que participan tanto en lo que es la formación y extensión, ¿verdad?, de ganaderos, expertos nacionales que también colaboran tanto a nivel de instituciones públicas como organizaciones de la sociedad civil y algunos productores y productoras, ¿verdad?, que están representados en CONAGAN y FAGANIC. Algunos resultados de estas encuestas para que miremos cómo se hizo este proceso de gamificación. La mayoría de los que fueron encuestados conocen, ¿verdad?, lo que es el tema de ganadería sostenible, que estos son conceptos que están dentro en este análisis de las leyes macro, ¿verdad?, que están en el país. Hay una estrategia de ganadería sostenible. Entonces, dentro de la mesa, que es la estructura de gobernanza que hay en el país, se ha venido promoviendo estos conceptos. La mayoría, todos sabían, ¿verdad?, cuál era el concepto de la ganadería sostenible. Sin embargo, miramos que a pesar de que había esta estrategia y otras leyes que están fomentando el sector ganadero, no existe un consenso, ¿verdad?, en cuanto al futuro de la ganadería. Solo el 20%, ¿verdad?, estuvo de acuerdo en que existía algún consenso. El resto dijo que no había consenso por la naturaleza de los actores o porque no se habían creado los espacios, ¿verdad?, para este aprendizaje social. Y sí, más del 50% coincidieron, ¿verdad?, que sí es relevante la participación de los diferentes actores para poder generar cambios de paradigma. En cuanto a las leyes macro, ¿verdad?, de la actividad, se le consultó que se conocían cuál era la Estrategia Nacional para el Desarrollo de la Ganadería Bovina, el tema de la Ley General del Medio Ambiente y Recursos Naturales, que también tiene varios artículos tanto para
la promoción de pagos por servicios ambientales y otras leyes que están muy relacionadas con el cambio de uso de suelo, y también a nivel local, ¿verdad? Cuáles eran las leyes que estaban promoviendo algunas actividades en el sector ganadero. Y la mayoría pues conocía la ley de la Estrategia Nacional para el Desarrollo, y igual tenían algunos, el 80% sabía de la Ley General de Medio Ambiente y Recursos Naturales, pero ya muy poco, solamente la mitad de los encuestados conocía lo que era el fomento del sector cárnico en Nicaragua. Todo esto nos dio los elementos para poder plasmar algunos elementos del juego, y que la gente pudiera, ¿verdad? Los actores pudieran conocer cuáles eran estas leyes que podrían aportar en esta discusión sobre un plan o un cambio de paradigma. Algunos de los comentarios, ¿verdad? De la gente que fue consultada, y uno de los encuestados dijo que se había hecho evidente que la heterogeneidad a lo interno del sector hace que las visiones de desarrollo del sector ganadero sean fragmentados y en algunos casos hasta contradictorios. Entonces, esto obviamente porque obedece a intereses particulares, ¿verdad? Entonces sí miramos que hay como esa falencia donde no hay esa coordinación, aunque todos son usuarios y tienen como una estrategia nacional, pero no se coordinan entre sí. También otro de los consultados decía que no había una política de gobierno, era muy clara hacia dónde va la ganadería y cuál es el papel que debe jugar en el país, a pesar de que vimos cuál es la importancia en términos de inversiones, ¿verdad? Cuánto se ha invertido en los últimos 10 años, cuánto genera también en términos de exportaciones e infraestructura que hay en alguna de los municipios donde se trabaja, pero todavía no está muy claro, ¿verdad?, hacia dónde va. Y todo esto influye en que no haya una agenda país, y volvemos al gráfico donde decía que solamente un 22% de los encuestados creía que había un consenso hacia dónde iba la ganadería. Entonces, una vez que analizamos todos los elementos, ¿verdad?, para poder hacer la gamificación, pues nos dimos cuenta que este juego de roles tendría que incluir tanto el tema de la gobernanza pública y privada, cómo se relacionaba, ¿verdad?, con los conocimientos, las colaboraciones e incentivos que habían a nivel de macro, ¿verdad?, y también a nivel de los sectores y los participantes y actores de la ganadería, y cómo se relacionaban también con el tema de tierras y bosques, ¿verdad? Cómo era esa relación y cómo podían ver que a través de manejo de bosques o tenerlos presentes en sus fincas podría traerle beneficios a la ganadería. Entonces, este fue el modelo conceptual que utilizamos para poder generar este espacio de discusión. ¿Cómo hicimos este juego? Bueno, este es un juego de mesa, como les dije, se llama en corto Plan Parsi Pro GS, que está con ese plan para la participación ciudadana promoviendo ganadería sostenible. El objetivo del juego, lo que queremos es propiciar la negociación e interacción entre los diferentes actores, ¿verdad?, que están trabajando en el sector, y sobre todo que creemos esta negociación e interacción está dirigido a que podamos tener una propuesta tanto a nivel de políticas o normativas que estén ligadas a una producción o un sector ganadero sostenible. Y la meta que queremos aquí es tener como un plan o una toma de decisiones que luego pueda ser trasladada hacia las estructuras de gobernanza, ¿verdad?, que tiene el país. El tipo de juego que tenemos es cooperativo. Aquí lo que queremos otra vez es fomentar la discusión, lo que es el consenso, y esta agenda en común, ver estos puntos de encuentro que pueden hacer que tengamos este aprendizaje social. Por eso es que este tipo de juego es un tipo basado en metas y cooperativas. Y la idea que tenemos en este juego, ¿verdad?, para poder ver cómo creamos este plan, es que se van a conformar dos grupos. Vamos a tener un grupo que esté más ligado al tema de enfoque tradicional, porque es lo que está normalmente trabajándose en el país, y vamos a tener un segundo grupo que tiene un enfoque sostenible, ¿verdad? Y estos actores van a estar interactuando en este juego de mesa, y cada grupo lo que se va a querer o se va a tratar es que esté integrado
por todos los actores, ¿verdad? Que estén trabajando en el sector, y esto va a tener tanto la participación de los gremios de productores, las industrias de transformación, la gente que está en los centros de acopio, los mataderos, incluso hasta intermediarios si es posible, alguna ONG o las fundaciones que están ligadas al sector, que también están con temas de extensión y algunos proyectos que llevan el sector ganadero. Y también importante la parte de la participación de extensionistas y representantes de gobierno. Por lo general queremos trabajar entre 12 a 15 personas, y estimamos que este juego puede andar alrededor de de las 2 horas y media. ¿Cómo lo hicimos? Entonces, para poder diseñar este juego tenemos que los actores, ¿verdad? Lo que se les pide en esta toma de decisiones y esta cohesión social es que van a armar un plan de acción que es a futuro, ¿verdad? Que es de mediano plazo, que son 4 años en el juego. A través de este juego lo que queremos es que los actores se den cuenta de que la inversión en ganadería sostenible, ¿verdad? Puede traer múltiples beneficios a mediano y largo plazo. En el tablero, ¿verdad? Que es la parte de la gamificación, toda esa información que recolectamos al inicio, se va a representar en este tablero, y este tablero lo que tiene son 4 escenarios, ¿verdad? Que están cercanos a la realidad, y lo que queremos con estos escenarios, ¿verdad? Que son, ¿por qué 4? Porque estamos hablando que son 4 años en el juego, entonces para cada año hay un escenario. Y en estos escenarios los participantes se les va a pedir que puedan negociar, y luego hacen sus aportes, ¿verdad? En la propuesta para tener este plan de acción. Y estos escenarios, ¿cómo se manejan? Estos escenarios se van a reflejar en lo que son cartas de acción y actualidad. ¿Qué son las cartas de acción? Bueno, en esto es parte de los elementos del juego, y estas cartas de acción lo que te van a decir es que la actividad que va a desarrollar cada grupo, ¿verdad? Para poder avanzar en el tablero. Entonces, al principio de cada turno, el facilitador va a leer la carta correspondiente, ¿verdad? A dicho turno, y entonces cada grupo va a tener que seguir la indicación que le dé el facilitador, y ya se ponen a discutir en cada grupo, ¿verdad? Pues dependiendo del enfoque, cuál sería la propuesta que querían según la indicación de la carta de acción. Y las cartas de actualidad son las que te van a indicar cuál es la situación presente en cada grupo. Entonces, en cada año o en cada turno, ¿verdad? O cada año se le va a leer esta carta de actualidad, donde se le va a decir cómo está su actividad ganadera, si hay algún tipo de penalización o algún tipo de incentivo, para que le va a permitir avanzar en el tablero. Y al principio de cada turno se va a leer esta carta de actualidad, excepto al primer turno, porque vamos a empezar con una carta de acción donde se le va a pedir que haga este plan de acción, ¿verdad? De mediano plazo. Entonces esas son como las reglas del juego. Tenemos un tablero, en el tablero tenemos 4 escenarios, y luego para moverse entre tablero y llegar al centro, ¿verdad? Que es la idea. Vamos a tener las cartas de acción y estas cartas de actualidad que nos van a facilitar esta movilización y sobre todo la discusión. Este es como el ejemplo de lo que es el tablero. Aquí tenemos porque hay 2 inicios, porque son 2 grupos, todos inician a la misma vez. Se les lee la carta de acción, ¿verdad? Entonces aquí vamos a tener la carta de acción del año 1 para la ganadería tradicional, la ganadería sostenible. Cada eslabón que tenemos aquí va a representar una simulación o un escenario, y la idea es que van a ir avanzando hasta llegar al centro, ¿verdad? Y los escenarios los que te van representando son los tipos de manejo para poder llegar a esto. Este es un ejemplo de la carta de acción para el año 1. Todo esto son materiales que se imprimen, ¿verdad? Entonces, y se ponen en una mesa donde la gente puede estar pues, discutiendo. En el año 1, por ejemplo, es la primera actividad que tienen que hacer, donde dice que cada grupo va a desarrollar un plan basado en su propio enfoque, con normas y políticas que incentiven una producción ganadera más rentable y de mejor calidad. Entonces, para poder avanzar en el tablero, un espacio en el tablero, tienen que completar esta actividad. Se le da alrededor de unos 15 minutos para que puedan discutir en el grupo, y luego el grupo presenta, ¿verdad? al otro
grupo que está también trabajando en lo mismo y tienen como 5 minutos para la presentación y discusión entre los actores, ¿verdad? Que están participando. Ese es un ejemplo de la carta de actualidad, que eso solamente se empieza a partir del año 2, una vez que ya nos hemos movido del eslabón. Aquí, por ejemplo, este de la ganadería tradicional, lo que tenemos que el plan de desarrollo tradicional ha incrementado la actividad ganadera a expensa del bienestar natural, ya que la cobertura de los pastizales ha traspasado la frontera de zonas protegidas, lo que es penalizado por la ley. Entonces son como es carta de actualidad y según lo que habíamos visto cuando se hizo la revisión de literatura y las entrevistas con actores clave, miramos que sí, que la ganadería ha crecido a expensas, ¿verdad? de la destrucción de bosques y otras zonas protegidas. Entonces esas son como las cartas de actualidad y aquí se le hace una penalización y se le quita 2 fichas porque se expandió. Entonces esa es como vamos moviéndonos en el tablero y también se le va indicando a la gente para que ellos puedan ver cuál es el efecto que tiene las decisiones que ellas toman a nivel de la finca y de los territorios. Esta es la carta de actualidad, por ejemplo, para la ganadería sostenible. Aquí tenemos que el plan de acción de la ganadería sostenible ha incrementado, por ejemplo, la cobertura arbórea y ha asignado áreas de protección de zonas riparias, lo que es reconocido como un servicio ambiental que incluye una exoneración de impuestos. Entonces, es por eso que es importantísimo saber las leyes macro, ¿verdad?, que rigen tanto al sector como la parte ambiental, porque uno puede generar o puede hacer simulaciones en el juego y puede ver que si estamos trabajando, ¿verdad?, conforme las leyes, podemos acceder a ciertos incentivos. Y en este caso, como se ha mejorado, tenemos una actividad que es más acorde a la sostenibilidad, se le entrega 2 fichas de dinero, ¿verdad?, al grupo de ganadería sostenible y esto lo permite avanzar. Y entonces esos son como los ejemplos de lo que vamos haciendo y esto va para cada año tenemos estas cartitas de acción aquí y de acción y de actualidad. Aquí nada más pusimos unos ejemplos, pero esto se fue creando para cada año. En el año, este es la carta de actualidad para el año 2. Aquí dice que el plan de desarrollo tradicional, bueno, sí, ya lo habíamos visto que estaba en la diapositiva anterior, y la carta de acción, una vez que ya le hemos leído la carta de actualidad, se lee la carta de acción, que la carta de acción es lo que tienen que hacer en ese espacio para poder avanzar un espacio más en el tablero. Entonces, en el año 2, el apoyo financiero tiene que ver ya con apoyo financiero, porque siempre tenemos, no solamente es tener un plan, ¿verdad?, de cómo, sino que también es cómo le asignamos fondos para que pueda hacerse una realidad estos planes que se estén generando. Y en este caso, lo que se le pide en el año 2, el apoyo financiero del gobierno ha esperado, por lo que la continuidad del plan de acción depende de las estrategias para conseguir financiamiento. Entonces, cada grupo deberá idear formas de financiar sus respectivos planes de acción con métodos innovadores. Entonces, cada grupo tiene que completar esta actividad. Igual se le da un espacio para que puedan coordinarse, discutir y luego presentar esas ideas, y también se presenta en plenario. En el año número 3, la carta de acción está dirigida al tema de cómo posicionarse, las estrategias de comercialización, y en el año número 4 se quiso simular un efecto de shock, y en este caso se simuló el tema de sequía, ¿verdad?, que cómo la sequía podía implementar, y se les solicitaba que pudieran idear cuál sería la estrategia, ¿verdad?, de apoyo a los productores o productoras que hayan sido afectadas por sequía. Entonces también se ideaba algunas medidas para paliar esta situación. Entonces eso es básicamente lo que se ideaba con el juego. Se contaba con una guía de facilitación, entonces la gente sabía exactamente lo que iba a pasar durante todo el periodo, ¿verdad?, que estamos simulando o modelando. Estos son ejemplos de los sitios donde se estuvo consultando y cómo se trabajaba en mesa con los asistentes a los talleres.
Estos son ejemplos de los planes que se idearon, por ejemplo, en el año 1. Son bastante extensos, ¿verdad? Pero sí teníamos este fue un grupo en León, que estas zonas son de las zonas donde afecta la sequía, y teníamos un grupo en Matagalpa, que son de las mayores zonas de productoras de leche también. Y cada grupo se le solicitaba que hiciera su plancito. Por ejemplo, en el de la ganadería sostenible en León, la gente puso que lo que tenían que hacer como plan era la búsqueda de alternativas para alimentar ganado todo el año, cómo tener la disponibilidad de agua y minerales, los planes de mejora genética y pasto, búsqueda de alianzas sectoriales, ¿verdad? Entonces son como, eran las ideas que ellos tenían, ¿verdad? Para poder hacer estos cambios de paradigma, el tema de capacitación, acceso a los financiamientos, ¿verdad? Para poder adquirir maquinaria y herramientas agrícola. En el caso de ganadería en Matagalpa, sostenible en Matagalpa, aquí lo que estaban diciendo ellos, necesitaban, ¿verdad? Tener ese apoyo para poder tener mayor impacto. Entonces, y esto se hacía a través de los diagnósticos y diseños de finca, tener definición de sistemas productivos, ¿verdad? Hacer pastoreos racionales, y la incorporación de práctica y tecnología. Pero entonces eran como varios elementos que daban la pauta, y que llegaban a un consenso entre todos los que estaban ahí de cómo podrían pues mejorar su actividad. También hablaban mucho el tema de los accesos a mercado, ¿verdad? Que tienen esta estrategia de venta de leche fresca. Entonces también tienen cómo poder obtener las certificaciones para poder tener un mejor precio y poder negociar precio por calidad. Entonces son varias de los elementos que se discutían dentro de los grupos, y luego se presentaban, ¿verdad?, en plenaria. Este es un ejemplo igual en los mismos sitios, pero para el tema de ganadería tradicional. Y en este caso también tenía como elementos, por lo menos la parte que es de León, que tienen mucho mayor problema con el tema de alimentación, porque son zonas secas. Entonces ya están viendo que como el establecimiento de áreas de pasto resistentes a sequía, el tema de la división de potrero, ¿verdad? Los viveros para bancos de proteínas. Entonces habían como elementos que estaban más dirigidos al tema de alimentación. En la parte que es de ganadería, ya miraban cosas mucho más complejas y completas, que llevaba desde la parte de alimentación, ¿verdad? El tema de agua, la genética, también lo que es salud o sanidad animal, y lo que es la capacitación, extensión. Entonces son como elementos que nos dan para ver que la gente sí está como en sintonía, pero cómo se logra estos planes, ¿verdad? Entonces son como lo que se generó a través de estas discusiones. Cuando se les consultaba, ¿verdad?, la parte que es de cómo posicionar mejor la actividad, siempre estaban hablando el tema de los sellos de producción limpia, ¿verdad? Hacer alianzas con las industrias. Tenía siempre la búsqueda de los precios a la parte del sector de leche, que son los que tienen estas mayores fluctuaciones de precio. Todo el tema de cómo hacer la venta de las semillas de pastos en las comunidades, ¿verdad? Porque no todo el mundo tiene acceso al tema de semillas de calidad. En algunos sitios, ¿verdad?, donde tenemos mayor problemas con sequía, los sistemas de riesgo. Y está siempre el tema de cómo se puede lograr la asociatividad para poder tener estos cambios, ¿verdad? Que son las alianzas que pueden haber entre los productores y las organizaciones. Y también está ahora como viéndolo ellos desde como una estrategia para fortalecer todas estas actividades, es también el marketing, el tener algunas plataformas para posicionar, ¿verdad?, todos los productos que se puedan generar diferenciados, el tema de la incursión al agroturismo, y sobre todo tener esta consolidación, ¿verdad?, de las organizaciones de ganaderos. Entonces, esto fue lo que se generó en estos espacios, que fueron súper ricos. La discusión fue bastante buena, la gente estuvo muy anuente a participar dentro de los talleres. Y
y se fomentaba esa discusión, ¿verdad? Que la gente pudiera ver cómo estaban posicionados, qué es lo que hacían. Y esto que les presenté está también publicado en una serie técnica del CATE que se llama Desarrollo de un modelo de participación ciudadana, donde pueden ver en detalle, ¿verdad? Cuál fue ese proceso metodológico que hicimos. Estos nada más fueron talleres de validación. Luego hicimos otros talleres también con otros sectores de ganadería que están más con la frontera ahí que son muy cercanos al tema de áreas protegidas. Y fue también una oportunidad para que pudieran estar viendo cómo hacer esos cambios de prácticas y cómo llevarlo también a la parte de políticas y discusión con los gobiernos locales y también gobiernos nacionales. También se está haciendo un esfuerzo, como en este trabajo lo hicimos en conjunto con la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, lo que es la UNAM León. Se está viendo cómo se puede integrar algún módulo que esté más dirigido a la parte de aprendizaje social, lo que es participación para generar acuerdo y compromiso, y estamos viendo cómo se puede integrar en esta maestría que ellos lideran. Y estamos así como queriendo incursionar en estos temas para poder elevar las acciones a nivel de cambios transformacionales en pensamiento. Y muchísimas gracias por el espacio y estoy abierta pues a consultas. Muchísimas gracias, Arlene. No dude tomar un poco de agua o algo porque es difícil si presentar así. Presentó muy bien, muy excelente presentación. Muchísimas gracias por esta presentación muy interesante. Vamos a abrir el espacio para los comentarios y preguntas. Pueden hacerlo por el chat, a través del chat o directamente levando la mano y por el micrófono. Voy a empezar entonces esta primera pregunta. Se ve que estos juegos, estos talleres permiten a los actores de la cadena de valor quizás de cambiar de metodología, de cambiar de manera de trabajar hacia una ganadería más sostenible. Pero los actores que participaron al taller realmente creen que pueden influir sobre las políticas de los gobiernos locales o nacionales en cuestión de las normas, de las leyes, o dudaban de tener un impacto hacia el gobierno? Excelente pregunta, Dominique. Bueno, en el caso del contexto de Nicaragua es un poco complicado, ¿verdad? Porque el gobierno a veces no participa en estos espacios, pero sí ellos estaban, la gente que participó tenía muy claro cuáles serían las leyes macros que ellos querían impactar, sobre todo el tema de los incentivos, las exoneraciones, porque ya la ley tiene ciertos artículos donde le da exoneraciones para la introducción de maquinaria, el tema de las exoneraciones en términos de impuestos por si tenían mayores coberturas. Entonces sí están como claro, pero estábamos en esos espacios que se generaron estas discusiones y cómo llevarlo, ¿verdad?, al tema de las políticas nacionales. Entonces sí, más que cambiar la ley era ver que no se quedara solamente en el papel y que todos se pudieran poner de acuerdo a través de las estructuras de gobernanza y poder llevar, ¿verdad?, estas necesidades que tenían los sectores para transformación, porque sí se están dando cuenta que el modelo tradicional, pues sí, no todo, no le da los suficientes beneficios para poder hacer las transformaciones y que requieren de ciertos incentivos para poder llevar a cabo los cambios. Muchas gracias, Arlene. Hay una pregunta y un comentario de Loida Marisabel en el chat. Gracias por la presentación. Tengo una pregunta. ¿Cuál fue el método inicial de convocatoria? Sí, mira, el método fue nos aliamos con los sectores o con las organizaciones que están trabajando directamente con las estructuras de gobernanza. En este caso, la UNAM León tiene un programa, ¿verdad?, de extensión tanto
y trabajan en todo el país. Entonces, a través de estas organizaciones que tienen un contacto directo con los productores o con las comisiones nacionales de ganaderos, nos hizo el enlace para poder garantizar la participación de sectores. Sí tuvimos la parte de los mataderos industriales, ahí no pudimos tener participación, pero sí pudimos tener participación del gobierno, de las comisiones nacionales de ganadería, también tuvimos de extensionistas y de proyectos que están trabajando en la zona, pero sí se hizo se canalizó, ¿verdad? A través de otras organizaciones que están presentes y que ya llevan algunos componentes de extensión o apoyo en los programas nacionales que tiene el gobierno. Sí, justamente corresponde también al comentario de Loida. En muchos casos, el reto inicial más grande es incentivar y lograr la participación de los entes involucrados y lograr que den de su tiempo. Entonces, sí, eso es exactamente lo que fue el resultado de tu taller. No sé si hay otros comentarios, otras preguntas. No duden, por favor, en levantar la mano o hacerlo por el chat. Veo que hay seguidores de muchos países y que conocemos. Gracias, Aurélien dice, gracias por su presentación. ¿Ustedes tienen planes de desarrollar otros juegos serios? Pues ahorita sí es súper interesante. A nosotros sí nos gustaría seguir desarrollándose estos juegos serios, pero en este caso por lo menos ya ver un poquito más el tema de incentivos con árboles, ¿verdad? Cómo podemos mejorar esa inclusión o ese manejo de árboles en las fincas, tanto ganaderas como también agrícolas, y a verlo también el tema de las normativas, cómo facilitamos el tema de normativas para lo que es el aprovechamiento de árboles maderables en finca, y sí sería como una herramienta muy útil para poder generar estas discusiones y que se generen esos cambios, ¿verdad? Llevar todos estos resultados a nivel de las políticas y a los institutos que velan, ¿verdad? Por el uso de árboles en las fincas. Julio había levantado la mano también. Julio, por favor. Hola, buen día. Buen día, Julio. Gracias por la presentación y nosotros acá estamos en Honduras, similar con unos proyectos y la pregunta va dirigida en el caso de la atención de los ganaderos, si vieron el aporte de ellos y la participación, ya que acá es bien renuente esa parte de participar en foros, en talleres. Sí, es súper complicado el tema de la participación, pero eso se logra si tenemos, como mencioné, estos aliados claves que están trabajando ya de la mano, ¿verdad? Con el sector. Creo que eso también abre las puertas para que tengan esa confianza. Y ese fue como un aspecto clave que nosotros tuvimos, el habernos aliado con la Universidad Nacional de Nicaragua, que ellos tienen varios programas de extensión y apoyan también en algunas actividades que tiene el gobierno directamente, además de que se trabajaba en Nicaragua hay unas comisiones nacionales, ¿verdad? Donde están los institutos de gobierno, entonces a través de ellos también se canalizaba la participación y en estos talleres por lo menos fue la discusión fue bastante buena y los que participaron, tanto los productores, que teníamos productores grandes y medianos, por ejemplo, estaban súper interesados en esta metodología, porque no es un taller cualquiera, sino que son talleres donde vos les llevas las herramientas y ellos están pensando, se le presenta estas preguntas orientadoras, y con estas preguntas orientadoras ellos van viendo, ¿verdad? Cómo se va moviendo en el tablero y por qué perdés ficha, por qué ganas fichas, y cómo toda esta interacción se puede traducir en planes muy específicos que luego pueden ser llevados desde las mismas comisiones o de la Federación de Ganaderos hacia las autoridades que tienen como ese canal. Entonces creo que eso también ayudó mucho, porque no era un taller más, sino que creo que eso ayudó bastante cuando miraron que estábamos trabajando en grupo, teníamos estos tableros,
y que era una discusión entre ellos y no solamente estaban productores, sino que también habían representantes de las veterinarias, por ejemplo, estaban los del gobierno, que también llevan proyectos muy específicos. Creo que eso nos ayudó mucho. Gracias. Hay otra pregunta, creo. Sí. Hay otras preguntas en el chat. Norman pregunta, ¿cuáles son los siguientes pasos? El excelente trabajo realizado es el inicio de lo que puede ser un cambio en políticas públicas del país, pero ¿cómo hacer para que no quede solo en iniciativa? Sí, eso es excelentísimo, Norman. Ahorita estamos viendo eso, cómo podemos generar esto que se generó, porque no fue el proceso de consulta y validación, porque primero teníamos que hacer el tema de la validación del juego para ver si los escenarios estaban acorde a la realidad y cómo los participantes se sentían, ¿verdad? Y ahorita estamos en ese proceso de cómo podemos vincularlo a través de las universidades que trabajan ya directamente con el sector y a través de la CONAGAN y de la federación, cómo podemos llevar esto a las instituciones de gobierno. Entonces sí estamos como llevarlo, tratarlo de trasladar, y lo vamos a hacer a través de este vehículo que van a ser las universidades y la Federación de Ganaderos. Gracias, Arlene. Francisco tiene también una pregunta. ¿Cuáles han sido los principales resultados para los productores en materia de lograr una ganadería sostenible y la adaptación de estos ante el cambio climático? Sí, una de la ganancia inmediata fue ver un plan, un plan a 4 años de cómo ellos se visualizaban, cuáles eran esas prácticas que ellos iban a hacer y cómo se modeló participativamente uno de los escenarios. En una de las actividades fue sequía y en otro fue el tema de inundaciones, y se creaban, ¿verdad? Cómo desde su perspectiva y su visión ya tenían este plan para hacerle frente a esos dos choques, ¿verdad? Entonces sí, eso quedó inmediato, ver cuáles eran esas estrategias. También el otro directo que salió de esta discusión fueron específicamente cuáles eran las leyes macro que ellos tenían que apuntar para poder generar esos beneficios, ¿verdad? Que serían importantísimos para ellos, sobre todo el tema de los impuestos de la renta, el tema de la exoneración de maquinarias que ellos necesitan para hacer la transformación. De eso fueron los elementos que capturaron, y que tenemos exactamente cuáles son esos puntos que queremos atacar y cómo los productores pueden hacer ese proceso, por ejemplo, de exoneración para la introducción de las maquinarias, cómo darle mejor seguimiento a los programas de gobierno que están trabajando con mejoramiento genético. Entonces todo eso salió y quedó plasmado, y la gente se dio cuenta, ¿verdad? Incluso cuando estábamos en la discusión de que los bosques son perdidos a expensa de la ganadería, muchos de los medianos y grandes productores que estaban ahí, de la zona que están cerca a las áreas protegidas más importantes, estaban comentando, no somos nosotros, necesitamos llevar estos estudios para refutar que no somos los ganaderos, sino que son los de La Palma o son los arroceros. Entonces son esas discusiones y se van dando cuenta, ¿verdad?, de cuál es la problemática que está asociada con el sector ganadero y que ellos dicen que no son ellos. Entonces fueron elementos que también salieron ahí y que tenemos que apuntar, ¿verdad?, para poder generar esos datos y que esos datos puedan decir, sí, esto es ganadería, sí, esto es palma africana, sí, esto es arroz, en la gestión de los recursos naturales y su posible impacto. Gracias, Arlene. Una pregunta de Johnny. Felicidades, un tema interesante y pertinente. Quería preguntar, ¿de qué manera se elaboran los escenarios que se utilizaron en el juego? Mira, esos escenarios vienen de esa revisión tanto, por ejemplo, de las leyes. Los escenarios tienen que ser muy, muy ajustados a lo que sucede en tu ciudad, en tu país, ¿verdad? O en la zona que vayas a trabajar. Entonces, primero tenés que tener ese contexto. Una vez que tenés ese contexto, podés decidir cómo hacer esos escenarios. Entonces, hay que hacer ese análisis previo de cuál es la problemática, cómo es la relación entre los actores del sector. Tenés que analizar
verá cómo a dónde venden, cuáles son los principales productos, cuáles son los posibles eventos amenazantes, ¿verdad? Entonces, todos esos elementos te van a dar las pautas para poder diseñar esos escenarios que se modelan. Y los escenarios sí tienen que ser, para que pueda participar, como queremos que participen varios actores, tienen que ser lo suficientemente amplios para que pueda representar la realidad, ¿verdad? Y que los actores que estén ahí se sientan identificados. Cuando nosotros hicimos la parte de briefing, ¿verdad? Que cómo se sintieron, qué les pareció, y los productores decían, sí, o sea, lo que se presentó es lo que está pasando en la realidad. Sabemos que la ganadería tradicional es de baja productividad, sí, en algunos casos sí ha quitado bosques, sí, la estrategia nacional, por ejemplo, de ganadería no es lo suficientemente amplia porque no es sistémica, solamente mira la parte productiva, no mira la parte ambiental. Entonces, todos esos elementos son los que te dan a dar a vos las pautas para hacer los escenarios y la modelación. Y así es como se parte, ¿verdad? No es como, no se puede dar como una receta, sino que tiene que salir de este análisis en conjunto, con información que exista macro, la realidad de los sectores y algunas encuestas que le hagas a los actores clave. Muchas gracias, Arlene. No hay más preguntas, comentarios. No duden a poner comentarios o preguntas en el chat o a levantar la mano para hablar directamente en el micrófono, por favor. Adelante. Ya Arlene respondió a muchas cosas, muchas preguntas. No veo más. No, me digan si olvidé a alguien, pero no creo que olvidé de unos comentarios. Si no hay más preguntas, entonces sus comentarios vamos a parar ahora y agradecer otra vez a Arlene por su excelente presentación y sus respuestas a las preguntas y a los comentarios. Informamos que el próximo seminario todavía no se definió la fecha, entonces vamos a informarles por las redes sociales cuando estará el próximo seminario. Gracias por la información de la parte de Dulce. Entonces, agradecemos a todos por su participación activa, sus comentarios, sus preguntas, por seguir a nuestro seminario. Muchas gracias a todos. Les deseamos una feliz tarde y quizás un buen almuerzo si es la hora de almorzar para ustedes. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Suerte. Gracias. Bye, bye.